Buen día con los presentes. Buen día, Máster Aguirre. El día de hoy traemos la exposición tanto del trabajo experimental como test 4, que es el tema dinámica del cuerpo rígido, en el cual los siguientes integrantes son Plinio Verde Soto, Anchundia Brittany, Barreto Andrés y el presente quien les habla, Arriaga Gibson. Buenos días, máster y chicos. Bueno, voy a hablar sobre la dinámica del cuerpo rígido. Es un objeto rígido, no es deformable, es decir, las ubicaciones relativas de todas las partículas de que está compuesto permanecen constantes. Todos los objetos reales son deformables en ciertas medidas. No obstante, el modelo de objeto rígido es útil en muchas situaciones en que la deformación es despreciable. Supondremos que un cuerpo puede girar con respecto a un eje perpendicular al plano del dibujo en un punto cero. Consideramos una partícula del cuerpo de masa. Cuando el cuerpo gira sobre su eje, describe una trayectoria circular de radio. Como el cuerpo es rígido, todas las partículas giran con la misma velocidad angular, la cual se define como omega igual a variación lineal sobre variación t igual a ángulo girado en radianes, tiempo transcurrido, variación t, entonces cero. La unidad de la velocidad angular es el radio sobre, a su vez el ángulo. Variación angular se define como la longitud de arco sostenida por el ángulo dividido por el radio. Variación angular igual a variación lineal sobre radio igual a longitud de arco sobre radio. La velocidad lineal o tangencial de la partícula es un vector perpendicular al radio y su magnitud, rapidez, se define como rapidez igual a variación lineal sobre variación t, igual a la longitud de arco sobre tiempo transcurrido, variación t, entonces cero. Teniendo en cuenta las fórmulas anteriores, podremos escribir que rapidez es igual a variación lineal sobre variación t es igual a radio sobre variación angular sobre variación t es igual a radio, entre paréntesis, variación angular sobre variación t. Siguiente fórmula, rapidez igual a radio por omega. Bueno, ya, yo le edito, creo que sí. Continúa. Siguiente. Ya. El hecho que la velocidad angular omega sea la misma para todas las partículas no implica que sea constante en el tiempo. De hecho, la velocidad angular puede cambiar con el tiempo. Si en un tiempo la variación t, la velocidad angular cambia en la cantidad, variación omega, se define la aceleración angular como alfa igual variación omega sobre variación t, variación de la velocidad angular sobre tiempo transcurrido, variación t, entonces cero. En un cuerpo rígido, todas las partículas experimentan la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. La unidad de la aceleración angular es el radio sobre s al cuadrado. La aceleración tangencial se define como la variación de la rapidez tangencial por unidad de aceleración tangencial
igual variación rapidez sobre variación t, igual variación de la velocidad lineal sobre tiempo transcurrido, igual a variación t, entonces 0. Finalmente, aceleración tangencial es igual a radio por aceleración. Ah, no, eso te tocaba a ti. No, no. Por eso estoy activando el micro. Listo. Puesto que B igual R por omega, lo cual significa que si el tiempo, la rapidez en el tiempo 1, la rapidez de la partícula es V1 y si en el tiempo 2, la rapidez de la partícula es V2, la variación tangencial es la siguiente. Delta V es igual a la variación a V sub 2 menos V sub 1, lo cual a su vez es igual a radio por omega por omega sub 2 menos radio por omega sub 1. Esto a su vez es igual a R por omega sub 2 menos R por omega sub 1. Podríamos decir que esto se factorizó. Esto a su vez es igual a R por delta omega. La aceleración tangencial es igual a delta V sobre delta V es igual a R por delta omega. Finalmente, la aceleración tangencial es igual a R por A, lo cual, y a su vez, la aceleración centrípeta, que es la aceleración que tiene componente radial, o que es la aceleración de una circunferencia que va hacia el centro de la misma, se define como velocidad al cuadrado, o v al cuadrado sobre r, aceleración al cuadrado sobre r. La aceleración centrípeta puede escribirse en función de la velocidad angular, escribiéndose de la siguiente manera. Como ya se mencionó, a sub r es igual a velocidad al cuadrado sobre r, y esto a su vez es igual a omega al cuadrado menos r cuadrado sobre r. Aquí se puede aplicar el teorema de Pitágoras, el teorema pitagórico, y a su vez podemos decir que la magnitud de la aceleración total de la masa m es entonces, aquí lo expresaríamos como con la fórmula del módulo, quedaría a igual a raíz cuadrada de aceleración tangencial al cuadrado más aceleración centrípeta al cuadrado. Esto ya desglosado sí, detallando cada una de las aceleraciones, tenemos que la aceleración va a ser igual a la raíz cuadrada del radio al cuadrado por alfa al cuadrado más r más el radio al cuadrado por omega al cuadrado. El objetivo del aprendizaje es analizar el proceso y elementos que conforman la dinámica de un cuerpo rígido. Que un lanzador de disco lo gira y lo lanza en círculo con un radio de 80 centímetros. En cierto instante el lanzador gira con rapidez angular 10 radianes sobre segundo y la rapidez angular va aumentando a 50 radianes sobre segundos al cuadrado. La idea es calcular los componentes de la aceleración tangencial y centrípeta del disco en el mencionado instante, así como la magnitud de la aceleración, para lo cual aplicamos la siguiente fórmula. Para la aceleración tangencial reemplazamos, la cual era aceleración tangencial, que era igual al radio por delta. En este caso, tenemos que la aceleración tangencial, en este caso delta, serían 50, la cual, como se menciona en el ejercicio, estaba aumentando a 50 radianes, por lo tanto sería 50 radianes sobre segundos al cuadrado, y aquí se lo expresa en metros para tomar el sistema internacional de medidas, ya que estaba expresado en centímetros, lo cual equivale a 0,80 o 0,8 metros.
El resultado de esta aceleración tangencial es 40 metros sobre segundos al cuadrado. Asimismo, la aceleración radial o centrípeta, expresada con la fórmula igual a omega al cuadrado por r, queda detallada de la siguiente manera. Como se menciona que se gira con una rapidez angular de 10 radianes sobre segundo, esto se lo expresa en la fórmula. De igual manera se toma en cuenta la conversión de 80 centímetros que estaba transformado a metros, queda 0,80. La multiplicación de esto obtenemos como resultado 80 metros sobre s al cuadrado, sobre segundos al cuadrado. ¿Y la aceleración total cuál sería? Aplicamos la fórmula que se había mencionado, la fórmula del módulo, en este caso la fórmula de aceleración total es aceleración tangencial al cuadrado más aceleración centrípeta al cuadrado. Sería reemplazar 40, o sea, raíz cuadrada de 40 más 80. Si resolvemos esto, nos queda 89,4 metros sobre segundos al cuadrado, lo cual esta magnitud es 9 veces la aceleración debida a la gravedad. Bien, como lo menciona en la segunda ley de Newton para la rotación de un cuerpo rígido, la segunda ley de Newton aplica a la dirección tangencial, ¿verdad? Entonces, recordar que la segunda ley de Newton menciona que fuerza es igual a masa por aceleración, pero como la fuerza va más al sentido tangencial, va en base a la fuerza tangencial, subtangencial 1, que da igual a masa por aceleración, en donde la aceleración la vamos a reemplazar por unidades que ya conocemos, lo cual me quedaría la fuerza tangencial igual a la masa sub 1 por radio por la aceleración angular. Bien, pasamos a la siguiente placa, por favor. Bien, como otra parte de este análisis de la segunda ley de Newton en la rotación de un cuerpo rígido, tenemos el torque y momento de torsión, que es muy importante. Pues el torque se lo refleja con la siguiente fórmula, en donde menciona que R va a ser la distancia del punto donde se va a aplicar la fuerza a el punto donde se aplica la fuerza, ¿no? Entonces, si hay un punto cero, donde la fuerza o es lo que se va a mover, y hay un punto A, entre la distancia de O a va a ser R, que se lo conoce como distancia, o también puede ser llamado radio. Pero en el torque se lo conoce como distancia. Por la fuerza que se aplica para poder gestionar el torque o la rotación del cuerpo rígido. En donde me quedaría, que también es válido porque son equivalencias, que me quedaría masa 1 por la distancia al cuadrado por la velocidad angular. Miento, por la aceleración angular. ¿Ok? Ahora, en realidad, podemos tratar como lo siguiente, sumando o haciendo una sumatoria, ¿sí? De lo que les mencionaba, desde el punto O, va a haber un punto de torque donde va a ser A, donde va a ser B, donde va a ser C, en diferentes distancias, y es ahí donde se aplica las sumatorias, en donde quedaría de igual manera las sumatorias de el punto de torque con la masa 1 por el radio o distancia al cuadrado, todo esto en paréntesis, multiplicando la velocidad angular, que ya les voy a explicar adelante qué va a pasar con la velocidad angular. Siguiente placa, por favor. Gracias. En realidad, tenemos que también utilizar estas fórmulas, pero explicar que la aceleración angular, si es constante, podemos trabajarla de un nivel que no va a variar. Entonces podemos trabajar con la fórmula directamente del torque como sumatorias de masas por las sumatorias, obviamente, las sumatorias de masas por las distancias al cuadrado, en donde me va a dar el torque en sí.
Siguiente placa. Ahora, mencionar que dentro de este sistema de cuerpo rígido, ¿verdad? Tenemos un punto muy importante, el momento de inercia o inercia. Bien, si bien es cierto, el momento de inercia o la inercia se la calcula con las sumatorias de masas por distancia de los diferentes cuerpos que ocupan el sistema de inercia, pues para calcular el momento de inercia de ese sistema, tenemos que entender que lo vamos a trabajar con las masas y la distancia en base a un eje en donde van a estar rotando las esferas o cuerpos, pueden ser esferas, cuadrados, de cualquier forma, pero por lo general, para ejemplo, se utilizan esferas. En donde como una segunda o última fórmula aplicaríamos de una manera mucho más general que el torque quedaría igual a la inercia por la aceleración angular. Energía cinética de rotación del cuerpo. Si bien sabemos que la energía cinética, como lo habíamos topado en temas anteriores, es una energía que se aplica cuando hay velocidad de una masa de un punto a otro, pues ahora lo vamos a ver a nivel de rotación, en donde recordar que la fórmula de energía cinética era un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora estas unidades las vamos a transformar a lo que ya conocíamos en MCU o MCV, que es el movimiento circular uniformemente variable. Bien, en donde quedaría que la energía cinética es igual a la masa por el radio al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, todo esto sobre 2. Recordar que de dónde sale ese radio al cuadrado por la velocidad angular. Recordar pues que en el MCU la velocidad o la rapidez, como lo menciona, la rapidez es igual a el radio al cuadrado por la velocidad angular. Entonces, como esto está elevado al cuadrado, al pasar en la siguiente fórmula, pasan ambas unidades elevadas al cuadrado. Bien, para posterior a la siguiente demostración de fórmula, dejar como energía cinética un medio a la sumatoria de las masas por los radios al cuadrado por la velocidad angular al cuadrado, en donde me quedaría expresado de la siguiente manera, que la energía cinética es igual a un medio de la inercia por la velocidad angular, en lo que trabajaríamos con la energía cinética de rotación del cuerpo rígido, como fórmula general para trabajar ejercicios de cuerpo rígido en rotación utilizando energía cinética. Siguiente placa, por favor. Bien, rotación y traslación combinadas. Si bien es cierto, nosotros estamos analizando la energía cinética inicial que conocimos en lo que era ley de conservaciones de energías, y también vamos a trabajar ahora con las variables de MCU. Por favor, ubicar la fórmula, gracias. En donde tenemos que se puede ver que la energía cinética dada a la rotación y traslación en una combinación, la primera parte va a trabajar con eso, con la velocidad de la energía, con la velocidad de la masa que aplica en su energía de rotación. Y en la parte segunda, o en la segunda parte, va a trabajar con su rotación, el movimiento que va a tener o su velocidad angular de rotación en el eje, y en la primera parte va a trabajar con la velocidad cinética en base a la fuerza o energía que se aplica. Por eso es la rotación y traslación combinadas. Una va directamente a la energía trabajada por su velocidad de la masa, y la segunda va trabajada a la rotación o a la velocidad angular del cuerpo que está en el eje y produce una rotación y traslación combinada. Bien. Complementando con lo antes mencionado por mi compañero, el rodamiento sin deslizamiento. Un caso importante de traslación y rotación combinadas es el arte de rodar sin deslizar, como podemos observar en el diagrama puesto en la diapositiva. Cuando la rueda gira sin deslizar,
sobre una superficie, se crea un punto A y un punto B donde se va a formar un arco dado por el ángulo. Entonces, X, que es distancia, va a ser igual al radio por teta. La velocidad del centro de masa es entonces, la velocidad del centro de masa es entonces, la velocidad del centro de masa igual al delta X, que sería la distancia, sobre el delta tiempo, donde el radio va a estar dado por igual al radio por el delta t sobre el delta tiempo, como ya conocemos, que anteriormente mencionamos que la velocidad angular va a estar dada, va a ser igual al delta teta sobre el delta tiempo, reemplazamos simplemente. Para la aceleración del centro de masa, que es igual a la velocidad, la variación de la velocidad sobre la variación del tiempo, es igual al radio por la variación de alfa, no, ya, aceleración del centro de masa va a ser igual al delta B sobre delta T igual al radio por el delta omega sobre el delta T cuando T tiende a cero. Ya despejando, como hicimos con omega, reemplazamos alfa, que sería igual al delta omega sobre delta tiempo, y entonces nos queda la fórmula. La aceleración del centro de masa igual al radio por alfa. Como mencionamos un ejemplo, una rueda de bola sólida rueda sin deslizar por la rampa de retorno junto a la mesa. La rampa forma un ángulo teta con la horizontal. ¿Qué aceleración tiene la bola? Considere la esfera como si fuera uniforme. Como vemos en la figura presentada, nosotros debemos generar un diagrama de cuerpo libre donde obtenemos las fuerzas que ésta va a tener. Como bien se menciona, podemos generar una ecuación de las sumatorias de las fuerzas en X que va a estar dada por la masa por la gravedad por el seno del ángulo, más entre paréntesis, menos la fuerza de rozamiento, igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Así nos quedaría expresada la primera ecuación, basándonos en el diagrama de cuerpo libre. También tendremos a las sumatorias del torsión del punto O, que va a ser igual a la fuerza de rozamiento por el radio, igual a la inercia del centro de masa por alfa. Despejando nosotros la fuerza de rozamiento, nos queda igual a la inercia por alfa sobre la distancia o radio. Ya solamente la fuerza de rozamiento produce torque respecto al eje que pasa por el centro de masas. Además, tenemos que nos va a quedar una fórmula de la aceleración del centro de masa igual al radio por el alfa. Despejando nosotros el alfa, nos queda la aceleración del centro de masa sobre R, que sería radio o distancia. El momento de inercia de una esfera sólida respecto a su centro de masa está dado por 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Reemplazando esta inercia en la ecuación 2, nos quedaría igual a fuerza de rozamiento igual a 2/5 por la masa por la distancia al cuadrado entre la distancia por la aceleración del centro de masas entre el radio. Simplificando nosotros el radio, como podemos observar, nos queda que la fuerza de rozamiento va a ser igual a 2/5 de la masa por la aceleración del centro de masas. Hay que tener en cuenta que la fuerza de rozamiento aquí descrita no es la fuerza de rozamiento por el deslizamiento antes vista. Esta fuerza de rozamiento se llama fricción por rodadura. Siguiente, ya. Ahora, nosotros reemplazando la ecuación 1, en la ecuación 1, lo que ya habíamos obtenido, el 2/5, que es la inercia, nos queda que las sumatorias de las fuerzas en X igual a la masa por la gravedad por el seno del teta más menos 2/5 de la masa por la aceleración del centro de masa igual a la masa por la aceleración. Agrupando términos semejantes, nos va a quedar, y simplificando ya de una vez las masas, nos va a quedar igual a
la gravedad por el seno de teta igual a 7/5 por la aceleración del centro de masas. Nosotros despejamos la aceleración del centro de masa, nos va a quedar igual a 5/7 por la gravedad por el seno de teta. Entonces, la fuerza de rozamiento es 2/5 de la masa por la aceleración del centro de masa y la otra nos quedaría igual a 2/7 de la gravedad por el seno del teta. Para calcular la velocidad utilizamos el principio de conservación de energías, donde ya sabemos que la energía en el punto A vamos a tener únicamente la energía potencial gravitatoria porque en esa fórmula nos indica una altura. Y como vemos en la figura, nosotros tenemos alturas para la masa A y para la masa B. Cuando nosotros cogemos y reemplazamos, nos va a quedar como ya mencioné, en la energía del cuerpo A, nos va a quedar la masa por la gravedad por la altura. Y en el punto B, ya como la esfera ha descendido, ya vamos a tener una energía cinética. Como está dado, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, entonces las energías en el punto B va a ser igual. Y mencionar que como estamos en rotación, vamos a tener las energías de rotación que es igual a un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado. Ahora sí, nosotros reemplazando lo que es la energía en el punto B, que tenemos la energía cinética más la energía rotacional más la energía potencial gravitatoria, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio de la inercia por la velocidad angular al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura. Puesto que la velocidad del centro de masas es igual al radio por la velocidad angular, nosotros despejando la velocidad angular es igual a la velocidad del centro de masas entre el radio. Siguiente diapositiva, estimado. Ya, puesto que la velocidad del centro de masa es igual a la distancia por la velocidad angular, despejando la velocidad angular nos queda igual a la velocidad del centro de masa entre el radio y la energía cinética que ya sabemos que es 2/5 de la masa por la distancia al cuadrado. Se tiene que la energía, ya reemplazando estos valores que hemos despejado, estas ecuaciones, pequeñas ecuaciones que hemos despejado, que es la velocidad angular y la inercia que ya sabemos, nos queda que la energía en el punto B nos va a quedar un medio de la masa por la velocidad al cuadrado más un medio por 2/5 de la masa por el radio al cuadrado por la velocidad del centro de masas entre el radio al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura. Simplificando, nos va a quedar que las energías en el punto B es igual a 7/10 de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura. Igualando las energías en el punto B y en el punto A, nos va a quedar, como ya sabemos, 7/10 de la masa por la velocidad al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura, que serían las energías en el punto B, y las energías en el punto A, que son la masa por la gravedad por la altura. Simplificando ya y despejando la velocidad del centro de masas, nos va a quedar igual a la raíz cuadrada de 10/7 de la gravedad por la altura, que en este caso la H mayúscula representaría a la altura en el punto A, menos la altura en el punto B, que sería la H minúscula. Y bien, aquí terminamos la exposición de nuestro grupo. Gracias, compañeros.